seguir con nuestra intención de seguir aprendiendo, ¿no? Y vamos a hablar de los agentes que están asociados a la infección del sistema nervioso central, que ya hemos ido hablando nosotros de algunos, hablamos de las bacterias entéricas, cómo pueden pasar la barrera hematoencefálica, los cocos gram positivos, vimos también pues tanto estafilos como estreptos, y el treponema que ya pues, que afecta algunas, digamos, puede afectar el sistema nervioso central y producir lo que se conoce como una neurosífilis. De manera que ya nosotros lo que nos queda es pues completar este grupo de microorganismos para entender. Algunos no tienen un neurotropismo clásico ni claro, sino que pues las condiciones del paciente permiten que el microorganismo logre pasar hasta el sistema nervioso central y afectar, pues, primero por la vía hematógena, producir una bacteremia, en la mayoría de los casos no transitoria, sino pues digamos que si ya es instaurada como tal, y entonces pues se producen este tipo de enfermedades. Bueno, entonces voy a compartir con ustedes la presentación para ya mirar los agentes que vamos a tener en cuenta. Vamos entonces a empezar por algunas generalidades y vamos a entrar. Nosotros ya hemos hablado de algunos de estos grupos, solo nos quedaría un grupo, un género que no hemos hablado hasta ahora, ya para que ustedes recuerden todo lo que corresponde a líquido cefalorraquídeo, para qué sirve, dónde se produce, y para que recordemos las características del líquido cefalorraquídeo, ¿no? El aspecto, cuántas células puede tener, las proteínas y la glucosa que tienen como valor normal. Entonces, porque todo eso se ve afectado una vez que se instaura una meningitis purulenta o séptica como esta, porque las asépticas son las que producen los virus, ¿no? Por las características de, digamos, del líquido cefalorraquídeo. Aquí una lámina para que nosotros recordemos cómo estamos protegidos por nuestras barreras a nivel de lo que es el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, que incluye células caliciformes y son las encargadas de producir moco. El moco se produce como parte de esa respuesta para atrapar tanto bacterias como algunas otras, digamos, otros restos de otras que puedan ingresar por la vía aérea, ¿no? Pues son enviadas a esófago y deglutidas. Están los macrófagos alveolares, que son parte importante de los mecanismos de defensa del huésped, y el reflejo tusígeno. El reflejo tusígeno es muy importante pues porque son, digamos, permiten la eliminación de las secreciones en el árbol respiratorio. Por eso las personas que están de cúbito durante mucho tiempo pues pueden verse afectadas por, al perder digamos, esta forma de protección. Otras personas también pueden perder el reflejo tusígeno por otras, digamos, otras eventualidades de salud, algunas patologías como la fibrosis quística y esto que va permitiendo que se acumulen secreciones. ¿Cómo se ven afectadas estas formas de protección que nosotros tenemos? Principalmente por infecciones de tipo viral, que pueden afectar directamente todo el epitelio, entonces pues se pierde esa protección y vamos a ser, digamos, parasitados por bacterias que llegan a esas zonas que deben permanecer estériles. Otra forma es, por ejemplo, el carcinoma bronquial, que puede permitir o causar una obstrucción bronquial, y obviamente cuando esto sucede, pues hay infecciones. Entonces, esas infecciones son las que desde allí se pueden extender hasta mediante la vía hematógena o por estructuras anatómicas que permiten la contigüidad del agente patógeno.
el compromiso del movimiento de los músculos torácicos debido a traumatismos, intervenciones quirúrgicas, bueno, todo lo que disminuya esto. Aquí otra imagen para que ustedes se hagan la idea de cómo es que las bacterias logran alcanzar la vía hematógena. Entonces, hay factores del huésped que determinan la colonización del epitelio o la colonización a nivel de la vía hematógena, del propio tejido por donde ingresan y de la extensión hacia lo que conocemos como una bacteremia, y una vez ahí pueden pasar la barrera hematoencefálica. Entonces, llega hacia los epitelios y a veces se encuentran inmunoglobulina A, generalmente siempre, y eso pues podría ser una forma de defensa. Pero la bacteria tiene algunos factores de virulencia que le permiten, digamos que, ser capaces de colonizar ese epitelio y empezar a hacer su patogénesis. Ya hemos hablado de cómo hacen patogénesis muchas de estas bacterias. Pueden evadir la respuesta inmune por la cápsula, pueden neutralizar a la inmunoglobulina A porque producen proteasas de inmunoglobulina A. Y pues tienen adhesinas y muchas de ellas están ahí porque son parte de la microbiota. Entonces, por algún cambio en la relación simbiótica que tenemos del hospedero, pues ellas empiezan a comportarse como patógenas. Y recordemos siempre que tienen capacidad de hacer patogénesis porque tienen enzimas, toxinas, bueno, todo eso. Las bacterias pueden pasar por endocitosis o pinocitosis a través de las células del epitelio y lograr llegar a la vía, hacia la vía sanguínea. O a través de la unión de las células y de igual forma pues logran atravesar esas formas de barrera y logran llegar hasta la vía hematógena. Entonces ahí sí predominan los factores patogénicos bacterianos y tienen lugar la invasión. Las bacterias las bacterias de la bacteremia asintomática generalmente se adhieren a la pared capilar y se introducen en el líquido cefalorraquídeo en pequeñas cantidades, como nos lo muestra la imagen superior. ¿Sí? Ahí están, generalmente para llegar a lograr llegar al sistema nervioso central, la vía más rápida es la vía hematógena, pero a veces pasan por algún trauma o alguna forma, digamos, por las mastoides, el oído, infecciones en los senos paranasales, bueno, todo eso que puede facilitar anatómicamente el paso. Ahí, como vemos, están los capilares, está el neutrófilo, los macrófagos, las bacterias, linfocitos T, productos de la destrucción bacteriana, y aquí entran a jugar lo que es las selectinas y las integrinas en la superficie del neutrófilo, unas en el neutrófilo, otras en el vaso sanguíneo, para poder pues captarlas. Los macrófagos locales son estimulados por los productos de destrucción de las bacterias y ahí empieza la producción de interleuquinas de tipo 1, factor de necrosis tumoral de tipo gamma, para que se vaya, digamos, instaurando una respuesta inmune. Ya en este momento del proceso infeccioso, las características del líquido cefalorraquídeo pues ya no son las propias del líquido cefalorraquídeo. Primero que se pierde la transparencia, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo generalmente de tipo bacteriano, y hay tanto de tipo bacteriano como de tipo bacteriano por micobacterium con condiciones diferentes, pues empieza a ser turbio, ya es xantocrómico porque hay sangre, ¿sí? En la imagen de arriba pues ya están las bacterias, los residuos de bacterias destruidas y ya la respuesta que se está tratando de formar, un factor de necrosis tumoral y demás, interleuquinas de tipo 8, como vemos ahí, y la unión de integrinas y selectinas para poder atrapar esos polimorfos nucleares que van a toda carrera en la sangre, porque si no, no habría forma de hacerlos pasar hacia el líquido cefalorraquídeo, y van aumentando en número en el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, digamos que tiene por ahí unas 5 células en todo el líquido cefalorraquídeo, pero cuando empieza la respuesta inmune, pues aumenta.
La proteína son más o menos 50 miliequivalentes en el líquido cefalorraquídeo y van aumentando. O sea, generalmente cuando la infección es de tipo bacteriano hay hiperproteinorraquia. Y en cambio la glucosa en el líquido cefalorraquídeo, que tiene una relación más o menos de la tercera parte de la glicemia del paciente, va disminuyendo, probablemente por el proceso de consumo, las bacterias y todo lo que está sucediendo ahí. Ahí la imagen de cómo van pasando los polimorfonucleares, y estamos hablando de la respuesta inmune frente a una infección de tipo bacteriano, ¿no? Entonces eso es. ¿Y eso cómo se traduce? Pues, ¿qué hallazgos? Cuando ustedes solicitan o cuando se hace la punción raquídea para obtener el líquido cefalorraquídeo, pues eso se traduce en una abundantísima cantidad de polimorfonucleares en ese líquido cefalorraquídeo. De manera tal que nos quedaría ya, pues, mirar cómo se hace, digamos, o cómo pueden llegar esos microorganismos al sistema nervioso central, bien por un absceso desde el pulmón, y hablan de más o menos el 15% de esas infecciones. Las endocarditis también, y ya nosotros hemos hablado cuáles agentes están asociados a eso, con un 10%. Desde zonas distantes también puede suceder y lo tienen clasificado como en un 30% de las infecciones a nivel del sistema nervioso central. Meningitis, abscesos cerebrales. Digamos que en la meningitis, durante la bacteremia, los microorganismos como la Neisseria meningitis, el Haemophilus influenza y el Streptococcus pneumoniae, que ya lo hablamos, pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Otros eventos que lo pueden facilitar es el traumatismo cráneoencefálico, la intervención neuroquirúrgica, propagación a partir de localizaciones parameningeas, desde los senos paranasales, desde el oído, las mastoides, el foco odontogénico, desde todas esas formas, desde ahí, de todas esas maneras, puede llegar la bacteria, soltarse un émbolo y llegar hasta el sistema nervioso central. De tal manera que para nosotros completar el grupo de lo que ya nosotros hemos ido hablando, nos falta hablar de la Neisseria meningitidis, el Haemophilus influenza y la Listeria monocytogenes. Bueno, el Haemophilus influenza es un microorganismo cocobacilar que nosotros podemos ser digamos, el hábitat del microorganismo a nivel de la orofaringe, que en el adulto después, digamos, en el lactante a veces podía producir enfermedades graves, y digo podía y más adelante vamos a ver por qué. Son anaerobios facultativos. Recuerden que tienen unas cadenas laterales más cortas. Entonces estamos hablando de lipo-oligosacáridos que tienen el poder de adherencia, la capacidad mejor. Entonces tienen las adhesinas y esas adhesinas son gram negativos. Pues pueden facilitar inflamación, además de la adherencia. Tienen una estructura que puede estar encapsulado o no, y eso facilita la clasificación. Obviamente los que están encapsulados son de mayor virulencia que los que no están no están encapsulados. A los que están encapsulados se les llama tipificables y son los que están asociados a las patologías más graves por Haemophilus influenza. La patología más grave pues es la meningitis. Hoy en día hay vacuna contra el Haemophilus influenza de manera tal que ese grupo etario que era tan sensible a la infección por el Haemophilus, pues hoy en día no. Obviamente la vacuna es contra el encapsulado tipificable. Los adultos mayores también podían o pueden verse expuestos a este tipo de infecciones, pero era más común en los niños, ¿no? En los niños a partir de los 2 meses y más o menos hasta los 5 años. Ya a partir de ahí, pues ya tiene una inmunidad adaptativa bien desarrollada que le puede, digamos, proteger. Obviamente, pues son mesófilos porque pues, son patógenos humanos.
tiene necesidades especiales en los medios de cultivo, recuerde que nosotros ya hablamos del Haemophilus ducreyi, pero este necesita los dos factores, tanto el factor 10 como el factor 5. Es bastante exigente. Desde ese sitio de nuestra orofaringe puede extenderse y convertirse en ese patógeno tan complicado, tan grave, como es pues digamos, el Haemophilus influenza, que es encapsulado o tipificable, que está asociada a la infección del sistema nervioso central, pero también puede producir una obstrucción de la vía aérea en los niños, en lactantes, y eso pues podía producir la muerte de los niños. Obviamente pues están protegidos por la vacuna. Las formas no tipificables también pueden producir procesos infecciosos, faringoamigdalitis, otitis, pero son formas menos graves de la infección, ¿no? Entonces, digamos que es el agente etiológico de esa patología. Aquí una imagen para que miremos cómo, digamos que es, desde dónde, desde la faringe o desde el contacto con un portador sano o un enfermo, que una de las cosas que hacen las vacunas de este tipo es eliminar los portadores sanos, porque la enfermedad se mantenía, o el riesgo de enfermedad mejor, por el agente infeccioso, porque las personas podían no presentar la enfermedad, pero tener el tipo de microorganismo. Entonces, fíjense cómo está el Haemophilus influenza tipo B, y ustedes lo pueden encontrar con esas siglas, que es HIV larga, ¿no? Para que no nos confundamos. Y entonces puede producir infecciones de piel y producir celulitis, estoy hablando del encapsulado, epiglotitis, entonces había obstrucción de la vía aérea y eso pues podía rápidamente producir una hipoxia que se podía complicar, o se puede si no está vacunado, una hipoxia con obviamente las secuelas que deja una hipoxia en un niño de meses, ¿no? Motoras, cognitivas, si es que no producía la muerte. Y la complicación más grave del Haemophilus influenza tipo B, que es el encapsulado, que es el tipificable, pues la meningitis, con todas las características propias de una meningitis. Digamos que la desorientación del paciente. En primera instancia, ¿qué va a tener? Pues fiebre, cefalea, malestar, lo que es parte de la respuesta inmune o los marcadores de la inflamación y del proceso infeccioso, y después pues ya todo el cuadro clínico clásico de una meningitis. Convulsiones, rigidez en la nuca, bueno, todos los signos propios de la meningitis y la muerte del paciente, o los efectos secundarios a una meningitis en cualquier persona. Ahora, los Haemophilus influenza no encapsulados, entonces pueden producir otitis media, bronquitis, pero digamos que los que no son encapsulados no van desde los bronquios o desde el oído a producir infección de las meninges. Es el Haemophilus influenza encapsulado el que está asociado a este tipo de patologías. Es un polisacárido encapsulado, que son los que son tipificables. El tipo tipificable, que es el Haemophilus influenza tipo B, y los no tipificables, tiene un antígeno capsular y un antígeno somático, obviamente. Como factores de virulencia, pues está la cápsula, que le permite, pues, en los primeros procesos de infección evadir la respuesta inmune. Digamos que los tipos encapsulados están de la A y de la C a la F, antigénicamente diferenciados. La vacuna es contra el Haemophilus influenza tipificable, porque lo que se busca es evitar la complicación más grave del proceso infeccioso con Haemophilus influenza, que es la meningitis, o era la meningitis. Como mecanismo de infectantes, pues la adherencia, porque si no es capaz de adherirse, pues no va a producir ese tipo de infecciones. Puede pasar la barrera hematoencefálica, puede, digamos que, evadir la respuesta inmune porque está encapsulado,
evita la fagocitosis. El tipo de anticuerpos que se producen frente a la presencia del microorganismo son de tipo opsonizantes y son activadores de complemento. Entonces, se necesita que se fagocite, se haga la presentación y se estructure toda la respuesta. Es capaz de adherirse. Miren, ahí hay una imagen de cómo pasa entre las, digamos, entre las células. ¿Se acuerdan la imagen primera que vimos cómo es que el microorganismo puede ir pasando a través de las células y de alguna manera pues desencadena una respuesta de tipo polimorfo nucleares? La bacteria alcanza la vía hematógena y cuando alcanza la vía hematógena pues puede alcanzar a pasar la barrera hematoencefálica y adherirse y producir toda la sintomatología de lo que estábamos hablando. Las manifestaciones clínicas, en un principio dijimos los marcadores de la inflamación, de la respuesta inmune, después lo propio de una meningitis característica, clásica, con las complicaciones y efectos secundarios que deja una meningitis, sobre todo teniendo en cuenta que la población o grupo etario afectado son niños entre los 2 años, perdón, entre los 2 meses y más o menos los 3 o 4 años sin vacuna, ¿no? Porque si están vacunados no tiene por qué pasar esto. Estamos hablando que la meningitis es producida por el hemófilos influenza tipo B. Una frecuencia bastante alta era antes de la vacunación. Digamos que el curso de la enfermedad, pues si afectaba y producía meningitis, era grave, si producía epiglotitis también, pero a veces solamente producía, también el hemófilos influenza tipo B puede producir otitis y digamos alguna afección a nivel de los bronquios y demás, pero los casos complicados pues producían epiglotitis y infección del sistema nervioso central. Digamos que en este proceso de meningitis las ventajas las tienen las bacterias porque ya vimos que no hay células de la respuesta en un número importante en el líquido cefalorraquídeo, no hay anticuerpos, pues tiene que, entonces la bacteria alcanza a multiplicarse de forma bastante importante a nivel del líquido cefalorraquídeo en espera, digámoslo, de que se estructure la respuesta inmune que se demora. El líquido cefalorraquídeo tiene las características propias cuando hay un cuadro clásico de meningitis de tipo bacteriano, que es con elevado número de bacterias y polimorfonucleares neutrófilos, incremento de proteínas, disminución de la glucosa en líquido cefalorraquídeo. Entonces, las enfermedades más graves son la epiglotitis y la meningitis. Hoy en día, pues la incidencia no es tan alta, está en el cuadro de vacunación. Con la pentavalente, que empieza a los 2 meses, tiene 3 dosis antes del año y después refuerzo, ¿sí? Para evitar ese tipo de infecciones. Con el diagnóstico, pues los signos, los síntomas, las características propias de la infección, la ausencia de la vacunación y demás, que son, digamos, los factores de... si se hace punción raquídea, que a veces en los niños no es tan frecuente la toma de líquido cefalorraquídeo, pues se le hacen todas las pruebas que hay que tener en cuenta para hacer digamos, buscar las evidencias de la infección de tipo bacteriano en el líquido cefalorraquídeo. Tinta china, generalmente se pueden tomar 2 o 3 tubos con el líquido cefalorraquídeo. Es una muestra que solo es, digamos que es una de las muestras que solamente la puede tomar un personal muy calificado, como es el anestesiólogo o la persona que trabaja en las UCIs, el médico de UCI. No es una muestra que se pueda tomar cada 6 horas o 8 horas como el cuadro hemático, de manera tal que se guarda la muestra y se procesa en microbiología, se le hace la parte bioquímica, la observación del tipo de células, las características macroscópicas del líquido cefalorraquídeo y se guarda por si hay que repetir algunas cosas y obviamente si hay que hacer microbiología pues se hace, ¿no? Para identificación del microorganismo. Hoy en día pues está FilmArray, que es una prueba de genoma buscando el genoma de los microorganismos más frecuentes
que puedan estar afectando el sistema nervioso central. El TAC es útil en casos de abscesos cerebrales, se pueden hacer detección de antígenos del genoma, se cultiva en agar chocolate, en agar sangre, con unas colonias que son pequeñas, translúcidas, y obviamente pues las encapsuladas son más grandes, producen catalasa, fermentan azúcares. Los niños menores de 5 años con infección por hemófilos influenza del tipo B, generalmente reciben cefalosporinas de tercera generación, cefotaxima, ceftriaxona, y en adultos la ceftriaxona, una dosis diaria de 2 gramos. Pero recuerden que hay que hacer cultivo, ¿no? Y antibiograma, que es el ideal. Hay una imagen de un líquido cefalorraquídeo con, pues, con una respuesta abundante de polimorfonucleares, ¿no? Ahí está. Y ahí está el agar chocolate, que tiene la ventaja de que pues hay hemólisis de los glóbulos rojos y se liberan el factor 10 y el factor 5 de la sangre. Y me esperan un minutico, ya, pero es que se me presentó aquí un inconveniente. Vamos a hablar de este microorganismo. Es un bacilo gram positivo. Tiene unas características de adaptabilidad a distintas temperaturas. Entonces, es capaz de crecer a menos 4 grados centígrados, es decir, las temperaturas de las neveras. Y puede crecer a 37 grados centígrados y un poco más, pues porque es un patógeno humano, ¿no? Son hemolíticos, pueden producir hemólisis, anaerobio facultativo, catalasa positivo, son productoras de ácido y no producen gas. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cómo se puede uno infectar? El hábitat de esta bacteria es el suelo, el material vegetal, la materia fecal de animales, sobre todo de aves de corral, y se mantiene, si digamos las aves para consumo humano están contaminadas con esta bacteria, la congelación no la va a eliminar, ¿no? En las carnes frescas de otro tipo que no sean de aves, en la leche y los derivados, en personas asintomáticas y en animales. Entonces, digamos que esos serían desde ahí podrían pasar hacia las personas y producir infecciones. ¿Cómo se hace la infección o la patogénesis? Por ingestión, entonces por la vía oral. El consumo de alimentos que estén contaminados, y entonces el microorganismo, digamos que la primera presentación de la infección es de tipo gastrointestinal, puede producir algunas diarreas en el paciente. Entonces, llega por la vía oral, puede pasar los ácidos del estómago, protegido pues por el alimento, y llega a instaurarse a nivel de los enterocitos y demás, y desde allí alcanza, puede ser fagocitado, alcanza la vía hematógena, allí es fagocitado por algunas células de la defensa, y resulta que no es destruido del todo, en el fagolisosoma no es activo, tiene unas proteínas que son las internalinas. El problema es que se escapa de esos fagosomas, impacta en la célula, le cambia la estructura, forma como unos filópodos, y esas células pues son fagocitadas, destruidas, y la bacteria queda libre. Sobre todo, por ejemplo, a nivel es fagocitada por los macrófagos de los hepatocitos y demás, queda libre y va a infectar otras células y va a afectar, pues sigue haciendo su ciclo de infección en otras células. Aquí lo podemos ver mejor. Miren cómo la célula logra, mediante la internalina, logra ingresar, queda dentro de lo que es el fagosoma, pero pues tiene como una capacidad de neutralizarlo, la listerolicina O, y lo que hace es que tiene como una como si tuviera, hagan de cuenta, un cohete, la parte de la energía de atrás, de la llama que uno le podría ver a un cohete o a un cometa, que es lo que es la actina,
hay polimerización de actina, se altera el citoesqueleto de la célula y en la tercera imagen hacia la derecha, eso es lo que yo les digo, la célula mediante esa actina que tiene para propagarse y salirse de esa célula donde está, pues digamos la golpea, la daña, le daña su morfología y todo lo que es anormal pues es fagocitado y destruido. Eso le permite, entre otras cosas, escapar del interior de la célula y de alguna manera alcanza la vía hematógena, ¿no? Pero aquí pues ya puede estar produciendo daños y diarreas. El que este proceso no pase de esta parte y afecte pues algún tipo de diarreas y demás, depende del estado de salud del paciente. ¿En qué tipo de personas es complicada esa infección? Pues en las personas que tienen un problema de respuesta inmune, ¿no? Una inmunosupresión o una disminución de la respuesta inmune, y en las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque afecta al producto del embarazo. Entonces, en unos porque produce meningitis y en las embarazadas porque produce listeriosis de tipo neonatal. Entonces, esos serían como los dos grupos en los cuales es más complicado este tipo de infecciones, ¿no? De resto, pues a veces la gente pasa como se resuelve solo, no, digamos que es autolimitada, la persona por lo general ni consulta, a veces la embarazada no consulta y entonces es cuando vienen los efectos secundarios o los efectos sobre el feto, ¿sí? Que es lo que produce, puede producir listeriosis neonatal, de tipo súbito o tardío, y a veces puede producir óbito fetal, eh, eh, interrupción del embarazo, pues de pérdida del feto, muerte in útero, y entonces, pues, pero pueden hacer vivo también con las, digamos, los efectos de la infección. ¿Cuál es la clínica de la enfermedad? Puede producir meningitis, encefalitis y o septicemia. Entonces, puede ser un cuadro grave. En el producto del embarazo o en la gestante, en el producto del embarazo, la gestante que sufre la infección por la listeria, puede producirse amnionitis e infección del feto, aborto, parto prematuro o mortinato. Entonces, pues esas complicaciones son graves. Ahí está la listeriosis perinatal de inicio temprano, que es cuando ya nace pues con efectos respiratorios y toda esta, digamos, complicaciones en el recién nacido, o las de inicio tardío, que ya se presentan más o menos después de la segunda o tercera semana del parto. En adultos se puede presentar cuando la persona tiene, digamos que se observa mucho las complicaciones del sistema nervioso central por listeriosis en pacientes con VIH, ¿no? Digamos, en algunos puede ser un cuadro complicado, repetitivo, cada vez que, por eso, ¿cuáles son los alimentos que no deben consumirse o que no deben consumir este tipo de personas? Si ustedes vieron la imagen anterior de acá, acá, fíjense que habla de leche, una leche que no está pasteurizada, algunos alimentos como salchichas, bueno, todo este tipo de alimentos que no tienen mucho cuidado, la carne puede estar contaminada, y los quesos que no son madurados, por ejemplo, esos quesos blancos, que son queso campesino y demás, que no los maduran ni nada, esos pueden venir con la bacteria y pueden pues producir efectos bastante graves en los pacientes. La muestra, pues todo depende de la sintomatología, punción raquídea si estamos sospechando infección del sistema nervioso central. Se hace, pues, se siembra para buscar la bacteria, son anaerobios facultativos y tienen movilidad y producción de molicinas. Obviamente, pues, hoy en día se hace PCR para la parte del genoma. Microbiológicamente se puede identificar de manera simplificada por una coloración de Gram, se observa la movilidad
de microorganismos, generalmente pues por encima de los 37 grados centígrados, catalasa positivo, producen hidrólisis de la esculina, producen ácidos a partir de glucosa y son bojes Proskauer y rojo de metilo positivos. Para el tratamiento, penicilina benzatínica o ampicilina, gentamicina, y como alternativa la rifampicina. Entonces se considera una infección del tipo alimenticio que puede terminar afectando al producto del embarazo y afecciones meningitis en pacientes con sistema inmune, pues con disminución de la competencia de tipo celular, como es el caso de los pacientes con VIH, ¿no? Y por último, entonces, la Neisseria meningitidis, que es del mismo género de la Neisseria gonorrea, ¿sí? Nosotros ya hablamos de la estructura, la parte, pues, de todos lo que tiene en su pared. Son diplococos gram negativos, aeróbicos, inmóviles, no forman esporas. Necesitan, pues, medios enriquecidos, son oxidasa positivo. Hay varios serogrupos, como clasificados como el serogrupo A, B, C, Y, W y W135, están distribuidos geográficamente diferentes, pues hay unos que tienen cero prevalencias en algunos sitios y otros cero prevalencias en otros, y hay muchos estudios en referencia a las cero prevalencias de este tipo de microorganismos. Y cada uno tiene digamos, un componente distinto. El A es un polímero de fosfato de N-acetil humanosamina, el C es un polímero de N-acetilneduramínico, y hay vacunas. En Colombia no hay vacuna contra la meningitis en el esquema de vacunación. Pero pues donde hay pues son polivalentes, ¿no? Porque por la que hay distintos serogrupos. Las membranas externas están clasificadas por su peso molecular y la proteína OPA es comparable con la OPA del gonococo. Tiene una estructura de lipopolisacáridos como el que ya dijimos nosotros, que es de cadenas cortas, el lipoligosacárido, que le permite la adherencia, la inflamación y lo demás. Tiene un pili para adherencia y para conjugación y una cápsula de polisacáridos que le da pues, mayor resistencia. Pues ya conocemos, y tiene bastantes sitios de unión a plásmidos. Los seres humanos somos el hábitat de esta bacteria. O sea, ellos son parte de nuestra microbiota. La Neisseria gonorrea no es parte de nuestra microbiota. Este sí. Y vive en simbiosis a nivel de la orofaringe y vive de lo más rico ahí, sin patología. Y digamos que lo que es una cuestión que intrigan los que estudian estos microorganismos es por qué la bacteria deja de ser un simbionte y produce una de las meningitis más agresivas que hay, que hace epidemias rápidamente en grupos que conviven juntos, que puede producir la muerte de las personas y a veces hace como ciclos de aparición y de igual manera forma y desaparece sin que el hombre, digamos, haya manipulado de alguna manera y facilite este tipo de infecciones. Es una bacteria que tiene bastante potencial de virulencia, bastante potencial para producir morbimortalidad en las personas que pues sufren este tipo de afecciones. Si las personas conviven juntas y digamos en batallones, en colegios, en asilos donde cuidan tanto niños como adultos mayores, pues se puede dar un brote de bastante incidencia, de bastantes pacientes infectados por el microorganismo. Produce bacteremia. Entonces, la bacteria puede hacer lo siguiente, puede producir meningitis sin bacteremia, puede producir meningococcemia y puede producir meningococcemia y meningitis. Digamos que la enfermedad más grave
meningococcemia, pues es la meningitis, ¿cierto? Pero no todas las meningococcemias terminan en meningitis. Y a veces las meningitis son y suceden sin meningococcemia, probablemente por, digamos, la cercanía de la orofaringe al sistema nervioso central y de alguna manera, pues, anatómicamente puede extenderse hasta allá. En primera instancia, pues fiebre elevada grave y una erupción hemorrágica en la meningococcemia, ¿sí? La respuesta inmune frente a la presencia del meningococo es bastante, digamos, bastante, ¿cómo les digo yo? Se manifiesta muy rápidamente fiebre, toda la parte de los marcadores de la infección, de la inflamación. Y la meningococcemia está acompañada de una erupción hemorrágica porque el microorganismo produce trombosis de los vasos sanguíneos pequeños. Produce una infiltración perivascular, hemorragias petequiales y eso puede estar acompañado de una miocarditis, de una artritis y de lesiones cutáneas. Ahora, la meningitis pues tiene un cuadro clásico. Bueno, aquí una imagen para que vean cómo hace adherencia, logra hacer endocitosis. Bueno, aquí en esta imagen está tanto el meningococo como el gonococo. ¿Sí? Fíjense que el gonococo no es encapsulado, el meningococo sí, y eso le da, digamos que una mayor capacidad de morbilidad, de infección, de proceso infeccioso. Una vez que está dentro de la célula, pues puede atravesar, ser fagocitada y el meningococo puede alcanzar la vía hematógena, ¿no? Entonces, y ya producir lo que nosotros conocemos como meningococcemia o puede suceder cualquiera de esos eventos que ya hablamos. ¿Listo? Estas son las petequias que presentan los pacientes con meningococcemia por el meningococo, porque ya vimos cuál es el evento o qué es lo que hace, qué es lo que desencadena la presencia de estas petequias. Hay sitios geográficos donde hay mayor cantidad de pacientes con meningitis, probablemente porque los sistemas de salud no son lo suficientemente competentes para proteger a la comunidad de este tipo de infecciones. Obviamente, cuando hay un caso de meningitis, debe aislarse al paciente de meningitis por meningococo, o sea, meningitis. Por meningococo debe aislarse el paciente por la capacidad que tiene el microorganismo de infectar tan rápidamente a los posibles contactos, ¿no? Obviamente hay inflamación aguda con trombosis y acordémonos que una de las formas de interacción con el sistema inmune de las neiserias es producir un gran exudado de polimorfonucleares y en este caso también se sucede. Entonces hay inflamación aguda con trombosis de vasos sanguíneos, gravísimo porque es a nivel del sistema nervioso central, exudado de polimorfonucleares que se observa sobre la superficie del cerebro, el favorecimiento por ausencia de anticuerpos bactericidas y si a veces produce, si la persona tiene algún tipo de deficiencia de la fracción C5 y C9 del complemento, pues esto facilita aún más la extensión del microorganismo. En muchas personas puede pues, terminar, tener muy mal pronóstico y producir la muerte del paciente. A veces puede resolver solo. Hoy en día pues hay tratamiento de antibióticos, hay que hacer rápidamente el diagnóstico, lo que les digo, aislar al paciente al cual ya le han identificado en los hospitales o no debe tener pues contacto con la comunidad ni con la familia inmediata ni nada porque fácilmente puede propagarse la enfermedad en toda la familia. Las muestras pues punción raquídea, para hacer pues análisis de líquidos, para procesar el líquido cefalorraquídeo. Cuando uno trabaja con líquido cefalorraquídeo tiene que tener mucho cuidado porque es una de las muestras que puede producir
pues digamos, de contagiar, porque ya saben, pues tienen el microorganismo ahí y demás. Se hace pues coloración, cultivo, toda la parte de microbiología, hay que determinar qué tipo de células hay, porque cuando el líquido cefalorraquídeo es, la infección es de tipo bacteriano, pues polimorfonucleares, y de tipo bacteriano por Mycobacterium, generalmente son linfocitos, o sea, no son, son linfocitos, no neutrófilos ni nada, sino linfocitos. Cuando es de tipo viral, pues no hay una gran cantidad de células de la defensa, generalmente son meningitis asépticas, además de otras características, ¿no? Producen ácido a partir de glucosa y maltosa, y aquí más o menos para que ustedes tengan una idea de lo que es, se hace la punción raquídea. En el mundo ideal se podrían tomar 2 y 3 tubos, pero a veces el paciente está un poquito complicado y entonces solamente es un tubo y hay que, hay que pues tratar de usarlo de manera adecuada. Normalmente el recuento de leucocitos o de células es menor a 5 por microlitro. Las proteínas más o menos menores a 45 gramos por litro, glucosa es el 40% de la concentración sanguínea. Y la meningitis de tipo bacteriano, hay un aumento de los polimorfonucleares neutrófilos con aumento de proteína y disminución de la glucosa. Cuando es meningitis vírica, generalmente los que aumentan son de tipo linfocitos, proteínas normales o aumentadas y la glucosa normal. Y cuando es tuberculosa, entonces son monocitos, proteínas aumentadas y glucosa disminuida. Eso es más o menos, a grosso modo, los cambios en el líquido cefalorraquídeo. A veces puede pasar en el principio de la enfermedad de una manera subclínica, es decir, con las manifestaciones de respuesta inmune ante el agente infeccioso, fiebre, tos, cefalea, hasta que ya se hace evidente pues cuando ya está afectando, por ejemplo, meninges, y entonces pues eso ya tiene una clínica propia. La meningitis tiene unas características como son de desorientación en todas las esferas, las pupilas son anisocóricas, puede convulsionar, rigidez en la nuca, no puede, no puede levantar las piernas y digamos que flexionar y llevar la cabeza hacia adelante, hacia las piernas, que son pues signos de la afección a nivel del cerebro. Entonces, las convulsiones del tipo jacksoniano, bueno, todas esas cosas. Tratamiento, pues penicilina G, o de acuerdo si le hacen cultivo y hay algunas pues otras indicaciones. Se hace también tipificación para ver cuál es la cepa que está circulando y ahí pues una muestra de una coloración tomada pues a un líquido cefalorraquídeo. Bueno, ya nosotros terminamos con esto, las bacterias que pueden estar asociadas a meningitis bacteriana, que son el Streptococcus pneumoniae, que ya vimos que es una infección adquirida, que es parte de nuestra microbiota normal, el Haemophilus influenza, que puede ser adquirida o también tiene un componente de la microbiota normal, la Neisseria meningitidis, también, o la adquieren pues, en contacto con seres humanos en la saliva y demás, o esa cepa que tiene ahí, porque pues, podemos ser portadores de la bacteria, pues, deja de ser, estar en simbiosis y se convierte en patógena. Está la Escherichia coli, que puede producir meningitis neonatal adquirida a partir de la microbiota de la vagina de la madre. El Streptococcus galactea del grupo B, que puede producir meningitis neonatal adquirida a partir de la microbiota materna. La Listeria meningitidis, que produce meningitis en los recién nacidos y en los pacientes con inmunosupresión. Y el Staphylococcus aureus, que es el componente de la microbiota normal. Entonces ahí ya tenemos un panorama de lo que es ese tipo de microorganismos. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, normalmente en las manifestaciones se ve rigidez en la nuca, Sí, la en, meningitis to- sí. en todas las bacterianas.
por lo general. Sobre todo, por ejemplo, en la meningitis por meningococo, es uno de los, digamos, de los signos o síntomas clásicos de la meningitis, ¿no? Por la afección que hay a nivel del sistema nervioso central, pues de cerebro directamente, ¿no? Y de meninges. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Voy a buscar para empezar el tema, pero yo creo que hoy no llegamos. Bueno, espérame un minutico. Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar hoy a hablar de micobacterios, ¿sí? Yo sé que no es un tema bastante, pues nos alcanza hasta para la otra semana. Entonces, vamos a hablar de un grupo de bacterias que, pues, nos han acompañado durante toda la historia de la humanidad y que en vez de ir disminuyendo la incidencia y la prevalencia, pues algunas, como es el micobacterio tuberculoso, pues hoy en día todavía estamos en una lucha con él. Sobre todo que hay multidrogoresistencias, entonces eso es lo que pues cambia el panorama en relación al contacto nuestro con el micobacterio tuberculoso. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad o una bacteria, Mycobacterium tuberculoso es una bacteria de un alto poder de infección, con una morbimortalidad bastante grave, que está, digamos, tiene un componente socioeconómico. ¿Por qué? Porque las personas debilitadas por las guerras, la migración, el aislamiento, la pobreza, cuando hablo de pobreza hablo de que puede estar enmarcada por mala alimentación, ambientes poco higiénicos, ¿sí? Porque no todas las pobrezas están enmarcadas por estas condiciones. Y obviamente pues afecta a una gran cantidad de personas todavía en el mundo, ¿no? Y lo que además aumentó la incidencia es que con la aparición del VIH-Sida, pues la enfermedad se hizo, digamos, aumentó el número. Muchas personas con VIH-Sida mueren por la coinfección con el micobacterium tuberculoso, porque la forma de defensa contra este microorganismo es de tipo celular. Entonces, pues si nosotros perdemos esa protección, pues estamos expuestos. Dentro de esta familia hay tres grupos, que son el Mycobacterium tuberculoso, que es el agente causal de la tuberculosis, el Mycobacterium leprae, que es el causante de la lepra, y los que no son del grupo de la tuberculosis, pero que algunos de ellos se han hecho emergentes porque son oportunistas. Son oportunistas y digamos que aprovechan la disminución o la presencia de algunas condiciones que disminuyen las formas de respuesta inmune, por ejemplo, el micobacterium el VIH, los trasplantes, enfermedades como el cáncer, debilitantes y demás. Y obviamente, digamos, en las circunstancias actuales, pues la pobreza y todas esas condiciones, en vez de ir disminuyendo, como que están aumentando. Digamos que las condiciones de vida están muy mal repartidas sobre la tierra y eso facilita infecciones de este tipo de bacterias. Y lo que les digo, algunas de ellas se han hecho resistentes a más de un fármaco. Entonces, como generalidades, son bacilos aeróbicos que no forman esporas, son de difícil tinción. Por eso es que hay una coloración específica para ellos, que es la coloración de Ziehl-Neelsen, y los llamamos bacilos ácido alcohol resistentes, porque al hacer la decoloración en el segundo paso de la coloración de Ziehl-Neelsen, pues los micobacterios no se decoloran, fijan el primer colorante, que es la fuchsina, y cuando se agrega el segundo colorante, o en el tercer paso, que es el azul de metileno, pues ellos no fijan el azul de metileno. Por lo tanto, cuando uno los observa en microscopio, en objetivo de 10 y 40 y de 100,
pues va a haber un bacilo, digamos, delgado, fucsia, que es la característica. Entonces, están el Mycobacterium avium intracelulares que se han convertido en oportunistas de algún tipo de enfermedad, y ya lo vamos a ver más adelante. Hay más o menos 50 especies, muchas de ellas saprofitas, pero pues pueden producir infecciones en los seres humanos. Se habla, según la OMS, que en el mundo hay más o menos 1.700 millones de personas infectadas, o sea, la tercera parte de la población mundial. Con la pandemia, además, pues digamos que el proceso de identificación, seguimiento, tratamiento del paciente con tuberculosis, pues es responsabilidad entera emanada desde el Estado, ¿sí? Lo que es todo salud pública. Pero como hubo como esa parte de la cuarentena, hablo del año 2020, entonces ese seguimiento, ese acudir por los tratamientos se disminuyó. Entonces, al día de hoy no sabemos realmente cuál es el impacto de esa desconexión de los pacientes, de los contactos para ser diagnosticados y tratados. Es una enfermedad con una altísima mortalidad, se habla de 3 millones al año. Las terapias iniciales, pues obviamente ejercieron un alivio importantísimo porque era, pues la persona que era diagnosticada con tuberculosis tenía como destino la muerte en un periodo de entre 2 y 5 años, porque no había cómo pues, detener la bacteria, que además tiene un gran poder de patogénesis, de virulencia, afecta primero pues el sitio donde empieza a crecer, porque no es solamente a nivel pulmonar, la tuberculosis no es solamente pulmonar, el Mycobacterium tuberculoso puede crecer en casi todos los sitios anatómicos. Entonces lo primero que se nota es la afección del órgano donde se está multiplicando, y luego la enfermedad pues se vuelve un síndrome, ¿cierto? Hasta que produce la muerte del paciente. La prevalencia de la enfermedad aumentó con enfermedades relacionadas con el sistema inmune, especialmente el VIH. Y lo que les digo, antes de la aparición del VIH había unas características y unas condiciones que facilitaban la infección. Entonces ya se tenían como identificadas esa persona que vive sola, que no tiene cómo prepararse los alimentos adecuadamente, las personas adultas mayores que quedan solas, que tienen bajos ingresos. Bueno, eso era como, digamos, ese era el grupo de el alcohólico, bueno, todo ese tipo de pacientes. Pero hoy en día, pues además de eso, pues está el paciente con VIH. Esta es más o menos la incidencia de la tuberculosis, pero igual, ahí dice 2005, pero igual hoy en día es más o menos lo mismo. En el África es bastante alta la incidencia por cada 100.000, ay, perdón. Bueno, ahora sí vamos a hablar de ese señor Mycobacterium tuberculoso. Es una bacteria resistente, ¿sí? Es un bacilo recto, delgado, puede crecer, es exigente, de crecimiento lento, y ese mismo crecimiento lento es tanto in vivo como in vitro. Y entonces in vivo, pues el sistema inmune como que se demora un poquito mientras él se multiplica. Es aerobio estricto, es resistente a la acción, digamos, del calor, pero por ejemplo el hipoclorito sí lo puede denaturar, pero tiene su capacidad de resistencia. Se colorea, ya sabemos, por Sid-Nielsen, que ya sabemos cuál es el fundamento, la presencia de las ceras y los ácidos micólicos en la pared, que de otra forma no se podría fijar colorante, pero además bajo la acción del calor, ¿no? Porque la fuchina se calienta para que permita el calor facilite el ingreso de la fuchina a las paredes de la bacteria y nosotros lo podamos ver. Hoy en día gozamos de las pruebas de biología molecular, ¿sí? Entonces, habla que el diagnóstico, el diagnóstico se debería hacer con las pruebas moleculares, y los controles se deberían hacer con Sid-Nielsen, porque a veces pues todavía hay material genético de la bacteria, aunque la persona ya no tenga la enfermedad. Produce una interrelación con el sistema inmune que
exacerba o tiene una gran actividad de tipo celular, ¿no? Y esos componentes de la pared son los que son responsables de las características patogénicas de la enfermedad, toda la afección que produce sobre el tejido y demás. Bueno, en la parte estructural, la bacteria tiene un genoma, digamos, tiene unas pares de bases bastante grandes, pues un gran número de pares de bases, que le permiten producir todas las sustancias que necesita. Tiene una proteína estructural que es el lipoarabino manán, que es el que le da resistencia, fuerza, que comparte con el Mycobacterium lepra. Tiene los ácidos micólicos, como los vemos ahí en la imagen, el péptido glucano, porque obviamente tienen péptido glucano y la membrana celular. Producen proteínas SAT6 y otro buen número de proteínas que desencadenan pues una interrelación con el sistema inmune. Pero de hecho, quien interviene y demás con el sistema inmune es el lipoarabino manam, que es digamos una proteína de tipo estructural, como lo vemos ahí en la imagen. Esta es una imagen de lo que es una coloración de Sid-Nielsen de un paciente infectado por Mycobacterium tuberculoso. Nosotros no somos portadores del Mycobacterium tuberculoso ni del Mycobacterium lepra. La presencia de un solo bacilo de Mycobacterium en la muestra que se tome es signo de la infección, porque el ojo humano necesita que haya un determinado número de bacterias para poder ver uno, si me hago entender, debe haber una gran cantidad de bacterias. Entonces, el hecho de que la persona que está haciendo la baciloscopia, porque así se llama baciloscopia, informa una cruz, entonces quiere decir que por campo vio un bacilo y eso multiplíquenlo por el número de bacterias que debe haber. Ahora, distinto en el genoma, porque en las pruebas moleculares pues no necesita que haya tanta cantidad de bacterias para ser detectadas en la muestra. Generalmente uno referencia la infección con el pulmón, ¿cierto? Es la más frecuente, es la más fácil de diagnosticar porque es la que se puede diagnosticar con la coloración de Sid-Nielsen. Hoy en día pues tenemos las pruebas de biología molecular. En otros sitios anatómicos a veces la clínica no es tan específica porque es que a nivel de pulmón la clínica es muy específica, muy característica. Empieza la persona a hacer sus manifestaciones, entonces propias de la afección de la bacteria sobre el pulmón, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues como está lesionando las células, pues el órgano empieza a manifestar ese daño que está sufriendo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo más importante que corremos las personas de irnos a infectar con Mycobacterium tuberculoso? El contacto estrecho con la persona infectada. Entonces, las personas convivientes con una persona infectada, pues pueden ser fácilmente contaminadas o infectadas con el Mycobacterium. Toda persona que tenga durante 15 días o más una tos que no se sabe por qué es, y es lo que se llama un paciente, pues, que puede ser el que está produciendo digamos, poniendo en riesgo a las demás personas. Entonces a esa persona hay que hacerle baciloscopia y a todos los pacientes que entren en contacto con él, ¿no? Que es lo que ese paciente es un paciente bacilífero porque tiene el bacilo y un paciente bacilífero es altamente contagioso, por lo tanto, por eso se considera una enfermedad de salud pública que tiene dos miradas. Uno, diagnosticar al paciente bacilífero y proteger e identificar los posibles contagios que hayan adquirido los contactos. Los contactos directos e indirectos, es decir, los de su círculo más íntimo y otros círculos más amplios, el vecino, el que se encuentra por ahí de vez en cuando en la calle. Cada vez que tose una persona de esas, libera una gran cantidad de bacterias en las gotículas de saliva y van hacia la persona que esté frente a él, ¿cierto?
Entonces, eso, digamos que hay que evitar el contagio de la comunidad, sobre todo además embarazadas, niños pequeños, niños menores, personas que puedan estar en tratamientos contra el cáncer, bueno, todo ese tipo de pacientes que puedan entrar en riesgo de infección, ¿no? Y desarrollar la enfermedad. Digamos que el riesgo más grande de infectarse es en el primer año de infección de la persona que tiene la enfermedad, ¿no? Hablo por lo general, a veces la entrada del bacilo por la vía aérea, pero no se queda en pulmón, sino que se dirige a otros órganos. Entonces puede contaminar otro tipo de órganos y producir la enfermedad. Las personas más sensibles, aparte digamos, las personas que tengan enfermedades como el VIH y eso, pues son los niños pequeños y las personas adultas mayores, sobre todo con riesgos que ya hablamos, de la alimentación y todo eso. En una persona inmunosuprimida tienen un riesgo más o menos de 10% anual de tener enfermedades por este tipo de contaminaciones, ¿no? Entonces puede entrar. ¿Cómo es la bacteria? Ya vimos, la pared está constituida por lípidos, ácidos micólicos, ácidos grasos de cadenas largas, las ceras y los fosfátidos, que son las que se unen a las células, a los sitios de adherencia que encuentra en las células del hospedero, ya sean de tipo proteínico y polisacáridos. Y está el dipéptido, que es procedente de péptidoglucano, que junto a los ácidos micólicos generan formación del granuloma. De hecho, estas son enfermedades granulomatosas, ¿cierto? Porque como la bacteria es tan difícil de eliminar, entonces se necesita esa gran máquina capaz de producir la destrucción de la bacteria. Entonces dijimos que una vez identificado ese sintomático respiratorio, pues hay que hacer, y hablo sintomático respiratorio cuando la tuberculosis es de tipo pulmonar. Cuando no es de tipo pulmonar es muy difícil. A veces, por ejemplo, a nivel renal, pues sí, hay infecciones, digamos, la muestra tiene piuria, pero no encontramos por coloración de gran la bacteria y tiene todos los otros síntomas. Hoy en día, pues afortunadamente existen otras formas de diagnóstico para buscar la bacteria. Bueno, ¿cómo, digamos que qué produce? Pues produce necrosis gaseosa, formación de cordones cuando se cultiva, que eso también es un signo de virulencia en el microorganismo. Pues tiene distintas proteínas como las que ya les dije, como son la proteína de SAT6 y otro tipo de proteínas que le aumentan pues, la capacidad de adherencia y de resistencia. Una vez que se tiene contacto, pues viene la persona bacilífera que está enferma, que de golpe no se ha diagnosticado, tiene una conversación con el vecino, con el amigo o con el grupo de convivientes, porque pues usted con su familia habla, come y demás. Entonces uno puede inhalar los bacilos por la ingestión, o sea, lo de gluten y demás, y por inoculación directa. Obviamente la más importante es la inhalación por la cantidad de bacterias que uno puede adquirir cuando la persona habla, estornuda, canta el cumpleaños y sopla la vela ahí y bota los bacilos ahí. ¿Listo? Ahí está la pared. Y lo que conocemos como el factor cordón, que es la imagen que ustedes ven a la derecha, aquí que parece como un gusano grande, así crecen las bacterias que son virulentas. Generalmente el bacilo logra evadir las formas de defensa a nivel de la nariz, evitan las barreras mecánicas de todo el tracto respiratorio y pueden ingresar al pulmón, pues digamos, depositarse pues, depositarse en los alvéolos y a nivel de alvéolos y de pulmón, y estas partículas
pueden llevar hasta entre 1 y 5 bacilos, que es un número suficiente. Mire la gran capacidad de virulencia que tiene. O sea, la dosis infectante es pequeña, porque estamos hablando de 1 a 5 bacilos, y para que empiece una infección. Esa bacteria puede permanecer en el aire y ese es el gran problema, porque es muy resistente. Mire, hay gente que está infectada y enferma, como una de las características es que produce una gran hablo de tuberculosis pulmonar, una gran cantidad de secreción, que es lo que conocemos con el nombre de esputo. La persona elimina de manera voluntaria y espontánea ese esputo y lo bota al piso. La saliva o el moco que acompaña, que pues es la parte que observamos de la secreción, se seca y el bacilo que se suspende en el aire y las personas podemos inhalar, ¿no? Y eso pues puede suceder, sobre todo si es en ambientes cerrados. Ah, bueno, es otro factor de riesgo que se me ha olvidado decirles, además de todos los ambientes cerrados, ¿no? No dejar circular el aire. Las personas que están tosa y tosa y tosa y no abren ventanas ni nada por el estilo, pues están cada vez que tosa, está eliminando una gran cantidad de bacterias y se lo está dejando de recuerdo a todos los que conviven con él, ¿no? Digamos que esa sería como una de las características de nuestra interrelación con el microorganismo. Entonces, resumiendo, en el desarrollo de la enfermedad influyen dos factores: el número de bacterias y la forma de resistencia e hipersensibilidad del huésped. Es importantísimo. Nosotros podemos, incluso hay gente que tiene alguna forma es portador las formas latentes del micobacterio, porque es que una de las, digamos, condiciones de la relación con el microorganismo es que a veces no se eliminan todos y hay gente que es portadora de las formas latentes del micobacterio tuberculoso. Y lo grave es si se pierde el control del sistema inmune de tipo celular, pues porque se van a activar y van a producir la enfermedad. Hay que hacer la identificación de todos esos posibles personas bacilíferas para evitar la contaminación de la comunidad. Cuando la bacteria invade el pulmón, hay una gran respuesta de tipo humoral, pero no es efectiva contra el microorganismo, porque pues digamos que se necesita la respuesta inmune de tipo celular CD4 y CD8 para intentar eliminar el microorganismo. Los componentes de la pared de la bacteria interfieren en la activación de los linfocitos T y aquí es cuando corre a favor de ellos. Bueno, dejamos hasta ahí y para la próxima semana entonces tenemos quiz y qué pereza. Y seguimos con el tema y dentro de 15 días ya parcial. Es que dentro de 15 días, ¿qué día es? Vamos a mirar. No sirve el calendario. Dentro de 8 es 5, ¿sí? Y sí, profe, 5. 12, o sea, el parcial sería para el 12, ¿sí? Vale, profe. Uy, no, pero esto sí fue rapidísimo. Listo. Bueno, niños, preguntas, dudas, inquietudes. Esta es una de las bacterias más bonitas que hay. A mí me gusta mucho. Profe, la hora del parcial y del quiz es a la misma hora de clases, a las 2:30. Pues yo creo que para que no sea tan dispendioso, lo hacemos los dos, como hicimos la última vez, fue a la misma hora, todos 4 de la tarde, o sí, fue así. Todos a las 4. Fue a las 3 el parcial de bacterias. Bueno. Miércoles y jueves sería hongos. Listo. Pero ¿y los quizzes también yo creo que también así, porque es que si no me toca a mí hacer un quiz para cada grupo y cuando voy a hacer el parcial ya no sé qué preguntar. ¿Listo? Bueno, niños. Ah, listo, profe. Bye. Dios quiere. Solo pues tocaría cuadrar la hora a las 3 igual. Listo, yo creo, profe. ¿No? Ustedes no tienen problema el miércoles, pero no sé sus compañeros de las 4 de la tarde. Ustedes después de que terminamos acá, ¿ustedes tienen clase con quién? ¿O no?
No, profe, yo creo que no. Entonces, habría que esperarlos a ellos, ¿cierto? Porque ellos sí creo que tienen clase ahorita antes de reunirse con nosotros. Pues Pues no creo, conmigo. profe, porque cuando hicimos el parcial, pues no hubo problema con ¿Problema? el horario de Bueno, las 3. entonces hacemos juntos, o sea, serían a la misma hora, pero 3 quizzes, porque sería para A, para B y para C, ¿cierto? Sí. Y parcial igual. Igual. Listo, profe. Materias, hongos, listo. Pónganse de acuerdo pero la idea es que sean, nos encontremos todos para que sea de la misma forma que los parciales, ¿ok? Listo, profe. Yo pregunto y cualquier cosa pues Por le favor. informo. Bueno, listo, Listo. niños. Hasta mañana. Chao, profe. Gracias.